muchas bendiciones para cada uno de ustedes junto a sus familias. Hemos venido hablando en el transcurso de esta serie, hemos hablado de la obediencia, hemos hablado de los puntos básicos con los que se construye una vida de obediencia en Cristo. Hablamos también de los obstáculos comunes que tenemos que vencer para poder tener una vida de obediencia en Cristo. Quiero hablar de algo que a todos nos interesa cuando nosotros hablamos de el tema de qué vamos a ganar y qué ganamos. Siempre estamos, como les había dicho, nos han enseñado desde niño que siempre vamos a tener una contraprestación por la realización de una tarea. Bueno, aunque yo no comparto 100% el tema de pronto como nos los enseñaron, de que tenemos que obedecer por miedo, tenemos que obedecer porque si no vamos a ser castigados, o si no obedecemos nos amenazan. Entonces nunca nos enseñaron que la obediencia es un acto de amor, porque la Biblia dice: si me amáis, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Eso no nos lo enseñaron. Pues efectivamente hay que entender también que no todas las familias han tenido el privilegio, la oportunidad de crecer en esta línea de pronto de la vida cristiana evangélica. Incluso los que han nacido, nuestros hijos que han nacido y han ido creciendo en la vida cristiana evangélica, no le hemos inculcado que la obediencia es un acto de amor. Entonces necesitamos empezar a desaprender y aprender de que no vamos a obedecerle a Dios por miedo, sino que le vamos a obedecer porque queremos agradarlo, porque Él dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Esa es una palabra maravillosa. Y hoy quiero hablar de los beneficios, porque es que la Biblia también habla de beneficios, pero no desde la óptica que nos los enseñaron a nosotros, ya, sino que cuando Dios pide, Dios también da. Entonces dice la palabra de Dios en Juan 14:23 que Jesús le respondió: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En una de las palabras que Jesús, estando en la tierra, comparte, hablando de una relación íntima con Dios. Cuando nosotros vivimos esa vida de obediencia, cuando empezamos a construir ese paso a paso de obedecer, de poder arrepentirnos, de poder escuchar, de poder orar, de poder creer, de poder actuar, y cuando después empezamos también a vencer los obstáculos del miedo, de la pereza, de la confusión, del legalismo, del orgullo, cuando ya empezamos o cuando ya hemos superado varias de esas etapas, y ojo que eso no quiere decir que sean etapas superadas al 100% ni de por vida, son etapas o procesos que hay que seguirlos trabajando. Todos los días tenemos que trabajar en el arrepentimiento, tenemos que trabajar en el orgullo, tenemos que trabajar en contra del miedo, la confusión, el legalismo, todas estas cosas, pero igual tenemos que seguir orando mucho, porque recuerden que la oración es la única manera de comunicarnos con Dios. Entonces dice la palabra que cuando nosotros queremos tener, o después que hemos venido haciendo todo este proceso para tener una vida íntima con Dios, nosotros necesitamos entender que debemos guardar la palabra de Dios para que Dios more con nosotros. Ahora, ¿qué es vivir una vida íntima con Dios? La intimidad es ese espaciecito que tenemos para decir algo que no todo el mundo lo tiene que saber, pero que necesitamos contárselo a esa persona, ojo, a esa persona que amamos y con la que tenemos mucha confianza. Dios nos pide precisamente que tengamos y vivamos en intimidad con Él. Pero, ¿quién es Dios para mí? ¿Cómo conservo o cómo logro tener esa intimidad con Dios? Y les decía que una de las cosas que nosotros debemos tener en el paso a paso, muy pendiente, todas, pero hay una que no puede faltar ni en la mañana, ni al mediodía, ni en la noche, y es la oración. Porque la oración nos lleva a tener un diálogo con Dios constante. Y cuando la palabra de Dios habla de intimidad,
o nos invita a vivir en intimidad con el Padre, nos está diciendo que nosotros nos acerquemos a Él, que hablemos con Él. ¿Pero qué es hablar con Dios? No es cuando nos arrodillamos y demoramos 10 minutos, 15, 20, 3 horas, no sé lo que usted demore. Cuando ya vamos en la recta final de la oración, decimos, bueno, Señor, muchísimas gracias por todo, en el nombre de Jesús, o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y nos levantamos, nos sacudimos las rodillas y nos vamos a hacer las tareas. Imagínense ustedes qué tipo de diálogo es este, ¿verdad? Imagínense ustedes ir donde el presidente, donde el alcalde, donde el gobernador, o donde el líder del cabildo, o donde un cabildante X, y empezar a decirle, mire, lo que pasa es que yo tengo este problema, así, 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 me está pasando esto, y yo lo que le vine a pedir fue esto y esto, y usted qué me dice, me va a ayudar, bueno, chao, muchas gracias. Imagínense ustedes esa conversación, seguramente la persona con la que está interactuando se va a quedar así, va a decir, ve, ¿qué le pasaría a Caris? No esperó que yo le diera la respuesta. Cuando Dios nos habla de vivir o de venir y construir una vida íntima con Él, precisamente nos está diciendo eso, de que cuando vayamos a orar, y este tema lo vamos a ahondar por supuesto, pero que cuando vayamos a orar, oremos, no solamente para que Dios nos escuche, sino para que nosotros podamos escuchar a Dios. Hay que orar hasta que nosotros escuchemos a Dios, porque Dios, al ser omnisciente, omnipresente y omnipotente, todo lo que digamos Él lo va a escuchar, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué tanto nosotros escuchamos a Dios? Entonces, en muchas ocasiones queremos discernir si lo que voy a hacer, lo que estoy pensando, lo que quiero hacer dentro de 8 días es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sabemos? A través de la oración y a través del discernimiento. Pero ¿cómo logramos ese discernimiento? A través de la oración. ¿Pero qué implica la oración? Implica una intimidad. Y esa intimidad, ¿a dónde nos lleva? No solamente a que Dios nos escuche, sino que nosotros tenemos que escuchar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a escuchar? Cuando terminemos nuestra oración, vamos a quedarnos ahí, vamos a decirle, Señor, ahora yo quiero que tú me hables. Seguramente Dios no lo va a hacer de una vez, porque en la vida, recuerden algo, en la vida todo es un proceso. Usted y yo somos un proceso. Recuerden que mamá y papá nos gestaron y demoramos 7, 8, 9 meses, ¿verdad?, en el vientre de mamá. Entonces no fue que nos engendraron hoy y a las 2 horas ya estábamos afuera. No, eso es un proceso. Y así como esa vida que se engendra y que tiene un ciclo en el que se va tejiendo cada uno de sus órganos y cada uno de sus tejidos, así mismo es la vida cristiana. Entonces, pero también dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28:1 que acontecerá que si oyéremos atentamente, escuche. Ya yo oré, pero Deuteronomio me dice, mira, si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, y no solamente que la escuches, sino escucharla para lo siguiente, para guardarla y ponerla por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará ante todas las naciones de la tierra. Les decía, aunque aquí la Biblia enfoca esta contraprestación, por decirlo de esta manera, desde el amor, que no fue lo que precisamente nos enseñaron a nosotros, la Biblia aquí me está diciendo, mira, si escucharas a Dios, ya Dios a mí me escuchó porque yo oré, pero yo escuché a Dios, es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y la palabra de Dios dice que acontecerá que si oyéremos la voz de Jehová y guardamos y ponemos en práctica sus mandamientos, Él también nos va a guardar y nos hará notorio en las naciones. Es decir, ¿cuál es ese beneficio que yo tengo de tener una intimidad con Dios? Que Dios me va a hablar y me va a decir, Caris, mira, no hagas esto por esto y esto, ¿verdad? También dice en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré. Entonces miren que cuando nosotros tenemos una vida íntima con Dios y oramos y aprendemos a escuchar a Dios, no solamente tenemos el beneficio de tener esa vida íntima, sino que Dios además nos hace entender.
La Biblia habla en el Antiguo Testamento de las tribus de Israel y habla de una tribu que eran los entendidos en los tiempos. Y es una gran bendición, un día vamos a estar hablando de ese tema, de la gente de esa tribu que era especialmente entendida en los tiempos. Pero en estos tiempos Dios nos hace entender. Entonces dice, te haré entender, pero además te enseñaré el camino por el que debes andar. Era lo que le estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Y dice la palabra además en Levítico, también dice allí que sobre nosotros Él fijará sus ojos. ¿Usted sabe lo que es eso? Cuando nosotros tenemos esa vida íntima con Dios, saber que Dios ha fijado sus ojos sobre nosotros y que Él cuida de nosotros, dice la palabra de Dios, que Él nos cuida como a la niña de sus ojos. Dice la palabra de Dios que Él nos guarda celosamente, como incluso hay unas figuras literarias que habla de cómo Dios nos guarda a nosotros con ese amor precioso, con esa fidelidad eterna de Padre. Y en Levítico 23, este texto se lo voy a recomendar que lo leamos en casa. Levítico capítulo 26 del versículo 3 al 13. Allí está delineado punto a punto. Dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Escuche bien, yo daré vuestra lluvia en tiempo y la tierra rendirá sus productos. El árbol del campo dará su fruto. Vuestra villa alcanzará en la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Es decir, una cosecha va a alcanzar la otra y así sucesivamente no vas a tener falta de ningún bien. Y eso lo dice la palabra en otro texto bastante claro, ¿verdad? Que cuando tenemos a Cristo y cuando andamos en los caminos del Señor no nos hará falta ningún bien, el libro de los Salmos. Entonces miren la importancia de nosotros entender los beneficios de vivir una vida de obediencia. Lo indispensable para una vida de obediencia es una vida de oración. Cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo de Dios que escudriña lo profundo del Padre nos redarguye cuando estamos actuando mal. Cuando estamos pensando mal, el Espíritu Santo dice, no. ¿Y cómo? No es que algunos escuchan la voz audible, pero no todos tienen ese privilegio. Pero ¿cómo sé yo que el Espíritu Santo me está redarguyendo? Porque de pronto me sentí mal, me sentí incómoda con la acción que hice. Entonces una manera, con esa incomodidad que el Espíritu Santo me genera, me está diciendo, tu actuar estuvo mal, tienes que corregirlo. Cuando yo corrijo, es lo que dice la palabra de Dios. Dios fija sus ojos sobre nosotros y empieza así como cuando nuestros niños eran bebecitos y empezaban a dar los primeros pasos. Nosotros no éramos capaces de soltarlo, ¿verdad? Por temor a que se golpearan, hasta que ya vimos que ellos empezaron a tomar ese equilibrio en sus piececitos, en sus piernecitas, y lo fuimos soltando poco a poco hasta que tuvimos la certeza de que si bien se iban a caer y seguramente se iban a golpear, también era necesario que el proceso lo continuaran ya solitos. Así hace Dios con nosotros. No solamente Dios nos perdona a través del sacrificio vivo de Cristo Jesús en la cruz, no solamente nos ha dejado al eterno y maravilloso Consolador Espíritu Santo, sino que además de eso nos promete de que Él va a estar con nosotros y Él es el que nos va a poner en alto. No porque nosotros lo merezcamos o porque nosotros tengamos ese mérito personal. Eso pasa porque la infinita misericordia del Padre siempre nos ve a través del sacrificio vivo de Cristo. Cuando usted y yo vivimos en obediencia, es necesario vivir en obediencia. En Deuteronomio 7:12 al 16 también nos habla que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nos habla de Abraham, Isaac y Jacob, son los descendientes de donde sale el pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice que todas esas bendiciones que Dios le prometió a ellos recaerán sobre nosotros, o sea, hablando de aquel tiempo, pero hablando del tiempo de la gracia, que es en el que nosotros vivimos,
no solamente recaen muchas de aquellas bendiciones, sino que ahora somos herederos y coherederos de la gracia de Cristo a través de ese sacrificio vivo y santo. Por eso es importante que usted y yo vivamos nuestra vida cristiana como Dios manda. Cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, tenemos seguro no solamente de vivir una vida agradable a Dios, de tener esa constancia de conservar, porque el apóstol Pablo decía que tenemos que guardar celosamente la salvación que Dios nos ha dado. No somos salvos siempre salvos, como dicen por ahí. La salvación sí se puede perder, eso es bíblico y lo hablaremos en su momento, ¿verdad? Porque cuando nosotros seguimos o entregamos nuestro corazón a Cristo, tenemos que tener un proceso, y en ese proceso nosotros desaprendemos y aprendemos guiados por el Espíritu Santo, y empezamos una vida de oración, un camino de búsqueda, de consagración, de santidad, de fidelidad a Dios. Yo puedo aceptar a Cristo hoy, y cuando yo acepto a Cristo, automáticamente dice que hay fiesta en el reino de los cielos. Pero si yo pasado mañana me aparté del evangelio, Dios me guarde, ¿verdad? Automáticamente esa salvación se pierde. No porque Dios sea injusto, sino porque la Biblia dice que el que quiera seguir en pos de Él, tome su cruz y sígalo. Ya, y también nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Nos está dejando claro de alguna manera que es un proceso que tenemos que seguir. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. Solamente aquellos arraigados en la fe de Cristo pueden arrebatar esa salvación tan grande. El apóstol Pablo nos llama a no descuidar una salvación tan grande como la que Dios nos ha dado. Entonces la salvación sí se puede perder. Cuando nosotros tenemos una vida consagrada a Dios, y cuando vivimos en fidelidad, y cuando vivimos en santidad, y cuando vivimos en obediencia, también la palabra de Dios nos enseña que eso nos ayuda a tener una madurez espiritual que nos lleva a reconocer de que nosotros no somos salvos siempre salvos, sino que somos salvos por gracia, pero que esa gracia no la podemos convertir en libertinaje. ¿Por qué? Porque hemos creído que porque ya yo entregué mi corazón a Cristo, entonces yo puedo hacer de aquí en adelante lo que yo quiera. Y la Biblia nos está llamando a través, o Dios nos está llamando a través de la palabra a vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Obediencia y la fidelidad, la santidad, a veces no es lo que ponemos en práctica, sino que creemos que podemos vivir una vida de una cotidianidad, de ir a la iglesia cuando tengamos la facilidad, de ir cada X cantidad de días y orar únicamente en la iglesia, y no tenemos una vida íntima con Dios, que es a lo que Dios nos está llamando, a tener una vida íntima con Él. Y recordemos que Samuel dice, 1 Samuel 15, dice que Dios no se complace tanto en los holocaustos como se complace Dios en la obediencia. Ese es el punto clave, la obediencia. Necesitamos volver a esos tiempos. Es normal que nos preguntemos. Yo no sé si ustedes lo han hecho, yo sí, porque suelo ser una persona que me hago muchos interrogantes. Y una vez me pregunté por qué en el tiempo antiguo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, y por qué Pablo decía la palabra, y por qué pasó esto y por qué pasó lo otro, ¿verdad? Y por qué en este tiempo no está pasando. Porque aquellos eran hombres que vivían la palabra, que vivían con fe, y hoy en día vivimos más de show que de palabra, vivimos más de gritos que de unción. Y no estoy hablando, yo soy una persona que me gusta gritar. Mire, yo en la iglesia levanto mi voz, en mi casa yo levanto la voz, yo canto, me gusta adorar a Dios en voz alta, y a veces apenas me agarro de una partecita y me la paso todo el día. Me ha pasado cacharros, como dice uno acá en el argot popular, haciendo mi trabajo, y de pronto se me ha salido un gloria a Dios. Y yo me echo a reír y yo digo, bueno, se me salió, pero yo no dije nada malo. Algunos celebran el fútbol y gritan muchísimo un gol, y entonces yo, ¿por qué no puedo gritar a Cristo? Porque yo no puedo celebrar a Cristo en mi casa, en la iglesia, en la calle, donde esté. Pero una cosa es celebrar a Cristo porque me nace del alma, porque yo lo quiero celebrar, porque
La palabra de Dios dice que Él se contenta, incluso, preciso la cita no la tengo, pero que dice que Él se gozará en nosotros y callará de amor por nosotros. Ese texto es maravilloso porque es una manera poética de decir que Dios nos observa y Él se goza y calla para vernos a nosotros, para gozarse con lo que nosotros hacemos en su presencia, cuando adoramos, cuando alabamos, cuando nos gozamos, cuando oramos. Entonces, no es que no tengamos que levantar la voz, porque la Biblia dice: levanta tu voz en cuello y anuncia el Evangelio de Cristo. Pero también nos dice que debemos orar en secreto y que nuestro Padre que nos ve en secreto nos va a recompensar en público. Pero también nos dice que tenemos que ser los atalayas. Entonces es manejar un equilibrio entre la palabra de lo que Dios nos está mandando y aprender a discernir cuándo es un show, cuándo es Dios que me está tocando, cuándo es Dios que está hablando y cuándo son las emociones. Porque hay algo muy puntual: percepción o emoción no es revelación. Escuche muy bien. Percepción o emoción no es revelación. La revelación nace de una intimidad con Dios. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, Él escudriña lo profundo del Padre y nos lo revela a nosotros. Cuando tenemos percepción es lo que creemos que es, ¿verdad? Entonces, no confundamos esos temas y vivamos una vida de obediencia en Cristo Jesús. No lo vamos a lograr de la noche a la mañana, no lo vamos a conseguir en un ayuno, no lo vamos a conseguir en una oración mágica, lo vamos a conseguir construyendo la vida cristiana, la vida en Cristo paso a paso. Y necesitamos seguir avanzando en nuestra fe. Vamos a orar en este momento. Vamos a darle gracias al Padre eterno en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, que tu palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo llegue a nuestros corazones para transformarnos a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Dice tu palabra, Señor, que en aquellos tiempos Apolo era un hombre sabio, era un hombre, Señor, que predicaba con denuedo y tenía ese espíritu que le ayudaba, Señor, a predicar de una manera fervorosa tu palabra. Permítenos a nosotros, a través de tu Espíritu Santo, poder tener ese fervor para honrar tu nombre, para glorificarte, para tener esta vida de santidad, para tener esta vida, Señor, de fidelidad, para ser obedientes y para agradarte a ti. Te lo pedimos, Dios eterno y poderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.